Apreciados estudiantes, tengan buen día. En este momento vamos a tratar de utilizar este curso de estadística para explicar una medida de tendencia central de los datos y que llamamos una media winsorizada. La media winsorizada es un tipo de medida que se utiliza para suavizar una distribución de datos con elementos outlier o valores atípicos que son los que en un momento dado distorsionan una media aritmética. O que posiblemente cuando tenemos distribuciones, cuando tenemos datos que son muy alejados en los extremos, lo que hace es que nos generen unas cuartosis en esos datos y nos generan unas cuartosis ya sea positivas o negativas. En este tutorial lo que vamos a hacer es tratar de encontrar una media winsorizada para valores enteros y media winsorizada para valores decimales. Como ya se había dicho, la media winsorizada es un dato o es una variable que suaviza una distribución que presenta unos valores outlier o valores sesgados. Entonces lo que nos hace en un momento dado es tomar esos valores a un porcentaje adecuado. Estos porcentajes los decide el investigador. El investigador al ver sus datos, a ver su distribución y observar que hay valores que están en los extremos que hacen que la media aritmética se distorsione, lo que hace es decide recortar o decide suavizar al porcentaje que él crea conveniente, ya sea el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, dependiendo pues de lo que observe en esa distribución de datos. Normalmente esa media winsorizada la vemos en programas estadísticos, en este caso la vemos mucho en el programa estadístico StatGraphy y que acá vemos también cómo existe la media recortada, la media winsorizada, además de media geométrica, pero en este caso nos vamos a concentrar en hallar lo que es la media winsorizada. Vamos a hablar sobre este ejemplo, vamos a hallar la media en este ejemplo. Dice, se encuestaron 20 familias del barrio obrero del municipio apartado Antioquia para conocer el número de dispositivos móviles en los hogares de dicha comunidad. Luego de la encuesta y haber organizado los datos, se encontraron los siguientes resultados. Estos fueron los datos que se encontraron allí. De las 20 familias que se encuestaron, encontramos que en esta encontramos que había un dispositivo, dos dispositivos, 2, 3, 4, 6, 7, 8 y 11, así sucesivamente. Luego que analizamos estos datos, entonces nos dice que con los anteriores datos hay en la media aritmética y la media winsorizada al 10%. Para el caso de la media aritmética es una medida que es muy fácil de hallar. Simplemente lo que necesitamos es la suma de los datos y posteriormente el número de los datos. La suma la vamos a dividir entre el número de datos, entonces vamos a tener lo que es la media aritmética. En este caso, mire que tenemos que nuestra suma nos dio 99. Entonces tenemos que 99 dividido 20, que es el número de datos, entonces vamos a encontrar que la media aritmética para este caso fue de 4.95. Ahora vamos a encontrar o a establecer la media winsorizada al 10%. Para hallar la media winsorizada necesitamos de estos 4 pasos. 1. Establecer la cantidad de datos a sustraer para luego suavizar la distribución con base en el porcentaje pedido, que en este caso es el 10%. Establecer para cada extremo el valor porcentual a reemplazar con la finalidad de poder suavizar esos datos. Y luego hallamos la suma de los datos posterior al descuento o suavidad de los datos. Y finalmente lo que hacemos es dividir la suma por el valor de n. Vamos a comenzar con este ejercicio ya mencionado. Entonces mire, que si vamos a recortar al 10, lo que tenemos acá es que como tenemos 20 datos, necesitamos saber cuánto es el 10% de esos 20 datos. Podemos hacer una regla de 3 o simplemente podemos multiplicar el valor de los datos que es 20 por un 10% y vamos a obtener que el resultado es 2. Al obtener dos datos, que es el 10% de esta distribución, entonces vamos a optar o vamos a decir que esos dos datos simplemente en la distribución vamos a hacer o los vamos a distanciar de acá de la distribución inicial. Distanciamos los datos tanto de la izquierda como de la derecha, es decir, los dos extremos. En el primer extremo encontramos que tenemos 1 y tenemos 2 y en el último extremo tenemos 8 y tenemos 11. Entonces lo que hacemos es posteriormente, al retirar dos datos de cada parte de la distribución, miramos el valor que queda siguiente. En este caso, aquí encontramos que al retirar estos dos datos encontramos que queda un 2 y al retirar los dos últimos encontramos que queda el 7.
Como vamos a winsorizar, lo que hacemos es, donde estaban los valores anteriores, que en este caso era 1 y 2, miramos el valor que quedó posterior y luego esos valores que están allí lo vamos a reemplazar por el valor que más cercano, que en este caso era el 2. Entonces, mire, damos 2, dejamos 2. En este caso, como el valor más cercano era el 7 y retiramos 8 y 11, ese 8 y ese 11 lo reemplazamos por 7 y 7. El tercer paso que hacemos es, ya con los números reemplazados y habiendo suavizado, lo que hacemos es que vamos a hacer la respectiva suma de los datos. Entonces, tomamos los datos, hacemos la respectiva suma y posteriormente, ¿qué vamos a hacer? Vamos a dividir el valor de la distribución o el valor de la suma de la distribución, que en este caso fue 95, entre el mismo valor que es 20, porque en este caso, a diferencia de la media recortada, aquí no hemos hecho recortes, simplemente sacamos porcentajes, sacamos los valores, pero posteriormente reemplazamos por el valor más cercano. Entonces, es decir, vamos a encontrar los mismos 20 datos. Entonces, para hallar la media winsorizada al 10%, vamos a tener que la suma nos da 95 y luego lo dividimos entre 20, entonces vamos a encontrar que la media winsorizada al 10% es igual a 4.75. Vamos a hallar una media winsorizada para valores decimales. Entonces, tenemos lo mismo, este mismo proceso. El investigador decidió, en un momento dado porcentual, con base en los valores que encontró en las esquinas, decidió suavizar su distribución. Aplica el mismo ejemplo. Pero en este caso, aplica el mismo ejemplo sobre las 20 familias, pero tenemos que vamos a hacer una suavidad o vamos a winsorizar al 18%. Como vamos a encontrar la media winsorizada al 18%, entonces tomamos lo mismo, hacemos los mismos pasos, que son estos 4. Establecer la cantidad de datos a sustraer para luego suavizar, que en este caso es 18, establecer para acá extremo el valor porcentual, hallar la suma de los datos posteriores al descuento y finalmente dividir la suma entre el valor de n. En este caso entonces hacemos la regla de 3 o multiplicamos el valor de los datos que es 20 por el 18% para saber cuánto es la cantidad de datos que hay que sustraer. Aquí hay algo importante. Entonces mire, que nos dice que el 20% para este caso, o que el 18%, perdón, el 18% para este caso es 3.6. Como es 3.6, entonces nos dice que debo alejar o debo sacar básicamente 3 datos de acá, de la esquina, de esta esquina y 3 datos de esta esquina. Vamos a tener en cuenta esta parte. Aquí dice que este es 0.6. A diferencia de la media recortada, en este caso la media winsorizada no se concentra en el valor decimal. La media winsorizada solo se concentra en el valor entero. Entonces nos dice que sustraigamos solamente el valor entero. Es decir, que si en un momento encuentro que tengo una media winsorizada con un valor decimal de 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, así el valor está muy próximo, 3.95, casi aproximado a 4, él me dice, para winsorizar simplemente me concentre en el valor entero. Entonces en este caso, como nos concentramos en el valor entero, son 3 datos. Entonces para acá, 1, 2 y 3 lo voy a sustraer de esta esquina y 7, 8 y 11 lo sustraigo de esta esquina. Y la misma dinámica. Entonces miro el elemento más próximo, que en este caso fue el 3, mire aquí quedó el 3, y el de este extremo, el más próximo quedó el 7, entonces me concentro en este valor próximo que fue 3 y este 7, y luego reemplazo los valores que sustraje. Como aquí estaba el 1, el 2 y el 3, lo voy a reemplazar cada uno por 3, 3 y 3, al igual que los valores de esta esquina. Como aquí estaba 7, 8 y 11, voy a reemplazar todo esto por el mismo valor del extremo. 7, 7, 7. Y finalmente, entonces, ¿qué voy a hallar? Finalmente hago la respectiva suma ya con los valores suavizados y entonces encuentro que la suma en este caso nos dio 98. Al tener la suma de 98, entonces la vamos a dividir. ¿Entre quién? Entre el mismo valor de los datos, que en este caso fue 20. Porque como ya hemos mencionado, a diferencia de la recortada, no hemos recortado. Simplemente lo que hicimos fue reemplazar los valores y suavizar. Como suavizamos, encontramos que el número de los datos sigue siendo el mismo. Entonces, para la media suavizada o la media winsorizada al 18%, vamos a tener que la suma es igual a 98 dividido por ¿quién? Por el número de los datos, que en este caso es 20. Entonces, una media winsorizada al 18% en esta distribución va a ser igual a 4.9. Esa es toda la explicación para la media winsorizada. Espero les sirva y puedan solucionar los problemas con eso. Bendiciones para todos.